Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. En un futuro tecnológico, la ética se vuelve aún más crucial. Con avances como la inteligencia artificial y la biotecnología, surgen preguntas fundamentales sobre el uso responsable de estas tecnologías. La privacidad, la equidad, la seguridad y la responsabilidad son temas clave que deben abordarse para garantizar que la tecnología se desarrolle en beneficio de la humanidad y respetando los valores éticos. Y de todo esto hablaremos con Juan Luis Moreno. Él es el director de innovación de Devalley. Juan Luis, bienvenido. Pues hablando de lo que es desde negocio digital, marketing digital, hasta digitalización de recursos humanos, hasta programas más tecnológicos como ahora surgen con todo el tema de inteligencia artificial, data science, usabilidad, desarrollo web. Es decir, todas aquellas temáticas que a medida que avanza la digitalización de nuestras empresas se van demandando para los nuevos perfiles que incorporan. Cuéntanos también un poquito los distintos espacios que encontramos en Devalley, porque no es solo una escuela de formación, es muchísimas cosas más. Efectivamente, nos definimos como un ecosistema porque además de la escuela de formación para profesionales y para empresas, pues tenemos un headhunter especializado precisamente en posiciones digitales, en puestos digitales para detección de talento, y tenemos un centro de innovación que se llama The Place, el lugar donde decimos el futuro ya es presente, porque precisamente hacemos itinerarios tecnológicos de todas estas tecnologías como inteligencia artificial, la robótica, el metaverso, la realidad inmersiva, el blockchain, pues cómo están cambiando todos los sectores de actividad. Así que es un espacio profesional para que aquellas empresas que quieran pues puedan venir a visitarnos. Vamos abordando distintos sectores de actividad. Ahora estamos abordando el sector de la salud, de cómo va a ser esa salud en el futuro, pero con indicios que ya existen en el presente. Y hemos abordado pues sectores como el retail, la alimentación, la hostelería, la publicidad. Es decir, vamos cambiando cada 6 meses, pero ahora hasta diciembre tendremos salud. Así que están todos invitados, todos los oyentes. Hablando ya del tema que comentaba yo al inicio de la entrevista, la ética, ¿no? En ese futuro tecnológico en el que ya estamos, bueno, que ya empieza a ser presente, no futuro. Precisamente en ese espacio que comentabas en The Place habéis realizado un encuentro para, bueno, compartir esta visión humanista, ¿no?, de la tecnología, creo que muy necesaria, ¿no? ¿Cuáles eran los principales objetivos de este encuentro? Pues efectivamente The Place, además de estos itinerarios tecnológicos a los que hacía referencia, es un centro de divulgación, ¿no? Y continuamente hacemos distintos encuentros para abordar pues los impactos de las tecnologías, no solamente en los sectores, sino también en la sociedad. Y hay un punto que para nosotros es clave desde que lanzamos The Place al mercado, que es esa visión humanista, ¿no?, en un mundo tan tecnológico. Fuimos de los pioneros en hablar del humanismo tecnológico y yo creo que ahora empieza a sentarse esa idea de que en el desarrollo de estas tecnologías es clave una visión ética de las mismas, desde su definición hasta su regulación, ¿no? Y precisamente queríamos hacer foco en este tema ahora que está en auge la nueva inteligencia artificial de la que todo el mundo está hablando, ¿no?, generativa, conversacional, donde es importante no solamente la regulación, sino la ética desde su propia concepción, ¿no?, para evitar sesgos, para evitar brechas sociales, y por eso organizamos este evento donde contamos con 2 filósofos precisamente, porque yo creo que, como siempre decimos en The Place, ahora más que nunca es necesario la filosofía. Porque si hablamos en general, ¿cuáles son los posibles riesgos y desafíos, no éticos, sobre todo éticos, asociados con la adopción generalizada que estamos viendo de la inteligencia artificial prácticamente en todos los sectores? No es un sector completo, sino que vemos que está entrando transversalmente en todos los sectores. Sí, yo creo que es un paso de gigante. Es decir, nosotros en Devalley decimos que si antes había un eje que era la digitalización, y por eso nació nuestra escuela, para ayudar a, como decía, en ese proceso de digitalización a las compañías y a los profesionales, ahora yo creo que hay 2 ejes nuevos que son la sostenibilidad del sistema, donde la tecnología también juega un papel fundamental,
Y el tercero, y yo creo más importante, es o igual de importante, es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Porque hasta hace muy poco era una tecnología, digamos, emergente. Todos tenemos ya, pues, a nuestro alrededor esos asistentes virtuales que nos, pues, en casa, ¿no? O encontramos ya en las tiendas, en los hoteles, esos asistentes de voz que nos acompañan, pero no eran totalmente, digamos, tan perfectos en cuanto a una conversación con un lenguaje casi natural, y que tuviera la capacidad realmente de generar, de estructurar la información como ahora ocurre, ¿no? Ujú. Y esto es verdad que es un cambio de paradigma, está afectando a todos los sectores, como decías, y es importante, hay grandes desafíos, ¿no? Como que no se produzca una brecha tecnológica entre los usuarios, que no se produzcan sesgos, porque al final las máquinas van aprendiendo, de ahí el concepto del machine learning, ¿no? Del Ujú. aprendizaje de las máquinas. Y claro, si lo que están aprendiendo es a partir de una información sesgada, bueno, pues no, o no plural o o no diversa en cuanto Ujú. a todas las fuentes, pues es verdad que pueden tomar decisiones basadas en esa información sesgada. Y por eso es tan importante evitar esos sesgos en la información que tiene. Es importante, por tanto, que sean transparentes en cómo se construyen esos algoritmos y que no se produzca esa brecha, ¿no? Y por tanto es importante la regulación. Esos serían los desafíos. Sí, porque hablando de esta transparencia, ¿no? que nos estás comentando, eh, tiene que haber un cambio importante porque, a ver, es muy difícil de controlar eh, todo este uso porque está, bueno, lo tenemos al alcance de todos, la inteligencia artificial. Yo le digo hacer un texto, Claro. es una inteligencia que coge todo lo que encuentra en Internet y me lo plasma en un artículo, por ejemplo. Puede contener verdad y también puede contener no verdad. Entonces, toda esta regulación la veo como, bueno, yo lo veo desde fuera y lo veo complicado. No sé tú que estás más puesto en el tema que yo y eres mucho más experto que yo, cómo se podrá regular todos esos algoritmos, ¿no? que utiliza esta inteligencia para por ejemplo, crearnos textos. Claro, sí, sí, ese es el gran reto, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que ha habido con todas las tecnologías es que hasta ahora, pues efectivamente la regulación ha ido por detrás. Por eso empieza a haber voces, Mm. efectivamente muy expertas, alertando bueno, de personas que están metidas en todo este proceso de creación de la inteligencia artificial, o de esta evolución de la inteligencia artificial, y que realmente están clamando eh, por ir más lentos, ¿no? Mm. Yo creo que eso es difícil porque la tecnología va a seguir su curso y es verdad que son avances muy importantes para la humanidad al final. Pero yo creo que es importante parar para regularla, es decir, desde las fuentes, los controles que se ponen en cuanto a los sesgos, cómo evitar precisamente esas brechas, cómo se dota de transparencia a los algoritmos que están detrás, ¿no? De cómo se está aprendiendo esas máquinas. Yo sé que es difícil, pero hay que regularlo de alguna forma. Es importante la regulación, porque si no, efectivamente, podemos tener, pues, y se han hecho pruebas, ¿no? Ha habido veces con pruebas que se han hecho con inteligencia artificial y que de pronto, pues, esa inteligencia artificial acababa siendo racista o Ujú. xenófoba o homófoba, es decir, porque estaba leyendo, en este caso, de redes sociales y desgraciadamente pues todos Ujú. sabemos, ¿no?, que abunda más los haters, ¿no?, y el odio en Sí. las redes sociales muchas veces que otro tipo de comportamientos. Entonces, ¿cómo se regula todo eso? Ese es el gran desafío, ¿no? Y yo, bueno, para mí es tranquilizante que por lo menos los grandes players tecnológicos que están envueltos están pues contratando también talento de una visión más humanista, ¿no? Y con antropólogos, con sociólogos y con filósofos también a la hora de diseñar éticamente esto, ¿no? Mm. Pero no pensemos solamente en la inteligencia artificial, es que siempre hay un caso muy típico, por ejemplo, con los coches autónomos, ¿no? Al final, Ya. un coche autónomo se basa en una inteligencia también artificial detrás para tomar decisiones. Entonces, ¿qué decisión toma, ¿no?, a la hora de hay un caso, ¿no?, que es si ocurre, ¿no?, y si cae una piedra y no le da tiempo a frenar y hay al lado un niño y un anciano, ¿cómo diseño el algoritmo? ¿A quién se estrella el que va dentro? ¿Atropella al anciano? ¿Atropella al niño? Y ahí hay una decisión ética, ¿no? Y no Sí. hay una solución perfecta. Y por dar la respuesta a los oyentes, pues la decisión que tomó el MIT en ese caso fue que el algoritmo tomara una decisión aleatoria, ¿no?,
como quizás sea en la vida real, que no se piensa esa decisión, Sí, no estás sí. pensando, atropello, me choco yo, atropello a un No, porque anciano, no tienes atropello a un niño. tiempo. No tienes tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pero fijaros, eso yo creo que es un ejemplo muy, muy claro de hasta qué punto hay que diseñar éticamente los algoritmos, ¿no? Y a la hora de diseñar esos algoritmos estoy pensando en sectores mucho más delicados cuando ya nos metemos en medicina a lo mejor y atención sanitaria, ¿no? Que ahí sí que ya tenemos que tener máximo, porque no es lo mismo que yo utilice la inteligencia artificial para escribir un artículo, por ejemplo, que la utilice para comprobaciones médicas, atención sanitaria, que está manejando datos muy, muy, muy sensibles, Muy ¿no? Y que ahí sensibles. vamos a tener que tener una regulación extra casi, ¿no? Absolutamente. Es una parte, es interesantísimo por todo el desafío en el que al que nos estamos enfrentando, ¿no? Como sociedad, porque por una parte la gran evolución de la salud y de la medicina va a pasar por el uso de esta inteligencia artificial, porque es capaz de trabajar con grandes volúmenes de datos, hacer patrones y poder hacer pasar a una medicina mucho más predictiva y preventiva que no la que ahora tenemos, que es de Y diagnóstico personalizada, que también es y importante. personalizada. Personalizada y fíjate, te diría individualizada, ¿no? Sí. Porque no todo el mundo reacciona igual, somos diferentes en cuanto a los efectos secundarios de medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial en medicina se va a utilizar desde la fabricación de nuevos medicamentos, ¿no? Creación de nuevos medicamentos, hasta efectivamente para modelos predictivos, ¿no? De síndromes o de desarrollo de enfermedades a partir de patrones. Hay casos interesantísimos ya de cómo analizando los patrones de respiración o las ondas cerebrales por la noche en el sueño se pueden predecir enfermedades cardiovasculares o Ujú. demencias, etcétera. Es decir, pasamos a esa medicina preventiva. Pero claro, para eso las máquinas tienen que aprender a partir de los datos, como tú dices, muy sensibles. Entonces, es importante dar los datos, pero también, bueno, pues son información sensible que tiene que estar regulada, ¿no? Entonces, claro, ahí nos enfrentamos a un mundo nuevo que tenemos que bueno, pues defender de alguna forma los derechos del ciudadano Ujú. en todo este mundo tan tecnológico, ¿no? Y ahí hay iniciativas muy interesantes al respecto. Hablando un poco ya de presente, porque decimos la ética en el futuro, pero es que son herramientas que estamos utilizando ya hoy. Entonces, hablando un poco del presente y de cómo la inteligencia artificial nos ha llegado a todos a casa a través del más conocido, el chat, el famoso chat GPT, que todo el mundo ya lo hemos usado, ¿no? Yo soy de las que digo que donde haya creatividad, eh, no se ponga un chat GPT, ¿no? Pero sí que es verdad que ha entrado en el mundo laboral de ciertos sectores que ya ha cambiado cosas, es decir, en el mundo del marketing, en el mundo del diseño, porque estamos hablando del chat GPT como creador de textos, pero está una herramienta que te crea un vídeo, una herramienta que puedes crearte un logo, es decir, que ya está mm, tomando posiciones, digamos así, en sectores que ya se está utilizando para en el mercado laboral y tal, cambiando cosas, ¿no? ¿Cómo está afectando todo esto a nuestro mercado laboral? Bueno, yo todavía creo que es incipiente, pero va a un ritmo pues muy exponencial, Ujú. digamos, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que son los primeros usos que se están dando. ChatGPT es solamente una de las herramientas, la que Sí. más se está hablando, pero efectivamente en creatividad de imágenes, etcétera, aparecen Midjourney, etcétera, aparecen Ujú. otras que realmente tienen unas calidades y tenemos ejemplos, ¿no? De hasta cómo se ha ganado premios de fotografía Sí. hecho por una máquina cuando pensaban que era un humano el que estaba detrás, ¿no? Entonces, es verdad que pues va a cambiar. Yo siempre creo que estamos en un momento en el que las profesiones van a cambiar mucho. Yo no creo que esto sea el fin del trabajo de los seres Ujú. humanos. Cambiará nuestra forma de hacer las cosas y es verdad que la tecnología bien utilizada es una herramienta de trabajo perfecta para hacer el trabajo mucho más eficiente y eficaz. Incluso por poner este ejemplo, estaba siguiendo de los profesionales del marketing, ¿no? Ujú. Porque tienes una mayor seguridad de lo que vas a proponer como profesional del marketing a partir del aprendizaje que han hecho las máquinas, porque son modelos predictivos de que va a funcionar mejor, ¿no? En función de un aprendizaje. Va a cambiar. Yo siempre digo que todos los trabajos que sean automatizables, porque lo puede hacer una máquina, van a ser automatizados. El reto ahora es que pensábamos que muchos de esos
trabajos que pensamos que nunca van a ser automatizados, como una parte más creativa, también parece que van a ser automatizados, ¿no? Pero aparecerán, como en revoluciones industriales anteriores, nuevas profesiones, ¿no? Ya se está hablando del prompting, ¿no? Del ser un prompter, que es el nuevo rol dentro de las organizaciones para sacar el máximo partido a la inteligencia artificial, incluso cómo preguntar. Cuando vemos el ChatGPT no es lo mismo, la respuesta es distinta según cómo preguntes, ¿no? Entonces, hasta ser especialista en cómo tener esa conversación con ese nuevo ser, por llamarlo de alguna forma, que es esa inteligencia artificial y a la que hay que sacar el máximo provecho para hacer mucho más eficaz nuestro trabajo, ¿no? Con lo cual, bueno, hay una mala noticia, que es verdad que van a cambiar muchas de nuestras profesiones tal como las entendíamos hasta ahora, pero hay una buena que creo que también es la oportunidad de muchas profesiones que hoy por hoy ni nos imaginamos, ¿no? Bueno, de hecho yo, estoy siguiendo este tema constantemente porque los diferentes sectores que tocamos aquí en el programa siempre aparece la tecnología, evidentemente, porque todos los sectores están cambiando y me quedé sorprendida de la cantidad de cursos, talleres y de todo lo que se ha generado alrededor del famoso chat. Es decir, cómo preguntar, cómo describir, cómo no. Yo decía, madre mía, pero es que esto es una locura. Una Una locura lo locura que y ha en tiempo generado solo récord. una herramienta. Una herramienta, efectivamente. Sí, nosotros también estamos haciendo mucho hincapié en ello. Nosotros en octubre también tenemos las nuevas convocatorias de tecnologías disruptivas para directivos. Hacemos un curso también digamos, inteligencia artificial para los negocios que se basa en esto, porque claramente es una de la mayor demanda que hay ahora mismo de formación, porque los profesionales no quieren quedarse atrás, ¿no? Porque si ahora lo hacemos en general, en estos momentos, ¿de qué forma se está aplicando la inteligencia artificial en nuestro país? Es decir, ¿cómo está posicionada? Bueno, según algunos datos decían que el 17% de las empresas españolas ya lo estaban utilizando. Yo creo que también es verdad que cuando hablamos de inteligencia artificial siempre pensamos ahora en el ChatGPT y Sí, esto pero simplemente es un tipo claro. de inteligencia artificial, ¿no? Que es esa parte que nos sorprende más a nivel casi particular, ¿no? Porque es como tener una conversación con un ser humano y te responde realmente con un lenguaje natural, ¿no? Y además cómo estructura la información, cómo utiliza las fuentes y además en un tiempo récord. Entonces eso, claro, nos ha sorprendido a todos. Y eso, efectivamente, hay unas profesiones más impactadas que otras. Pero la inteligencia artificial como aprendizaje de máquinas, como ese aprendizaje más profundo que se llama, ¿no? El deep learning, que son ya basados en redes neuronales o simulación de redes neuronales para la toma de decisiones, pues se lleva utilizando en muchas industrias desde hace tiempo, ¿no? Antes hablábamos del tema de salud, por ejemplo, y ya se está utilizando, pero también en los propios modelos predictivos cuando te metes en un e-commerce o en las plataformas de vídeo que vemos también en las recomendaciones que nos hacen de películas. Es decir, la inteligencia artificial está desde hace mucho tiempo prácticamente en muchos sectores, ¿no? En todo lo que era un mundo más digital, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta, está ahí y el reconocimiento de fotografías, de imágenes en nuestros propios móviles, es decir, se está utilizando para nuestros usos particulares, pero también en muchas industrias, ¿no? Ya te digo, toda la parte de automoción pasa por la inteligencia artificial, en los coches ahora mismo autónomos, en los vehículos autónomos, en el tema de energía, para predecir el uso. Al final, es que está ya y va a estar mucho más en todos los sectores de actividad. ¿Y cómo crees que será a partir de ahora su evolución con esta irrupción que ha tenido tan importante ahora, que parece que todo el mundo la acabamos de descubrir, pero cuál será ahora su evolución? Teniendo en cuenta todo lo que hemos estado hablando durante esta entrevista, ¿no? De toda la regulación que tiene que haber en esta inteligencia, cómo se tiene que predecir el futuro y el uso de esta inteligencia artificial, ¿cómo crees que irá evolucionando? Bueno, yo espero y creo que sí que esta vez, ante sobre todo las alertas, porque es una inteligencia artificial que, como su propio nombre indica, pues da miedo, ¿no? Da un poco de respeto, ¿no? Porque al final es una inteligencia que de alguna forma tenemos la sensación de que no vamos a controlar, ¿no? Y que pueda tomar decisiones autónomas. Y es verdad que vemos casos como se está hablando hasta de crear soldados, ¿no? Que no tengan emociones, ¿no? Con neuroimplantes y conectados a inteligencia artificial. Bueno, es decir, la tecnología va a seguir un avance, yo creo que espectacular, porque esta tecnología en sí estamos, yo creo, viendo solamente el principio de esa línea
exponencial, pero creo y espero que efectivamente pues consigamos ahora sí una regulación que en los principales países, o por lo menos en la sociedad occidental, que es donde principalmente se está desarrollando, y en Asia, todo este tema de la transparencia en los algoritmos, que en la regulación, por lo menos en el uso de ellos, ¿no? Ujú. Creo que por primera vez empieza a haber voces antes de un desarrollo que no puedas controlar, ¿no? Pero vamos a vivir un uso, yo creo que esto es la palabra que se ha democratizado, ahora entendemos mejor el uso de esta tecnología y cuando ya llega a la gran masa, ¿no? Porque todos lo utilizamos, pues es ahí cuando realmente se produce esa curva exponencial y ascendente, ¿no? Uh-huh. Juan Luis, ya estamos en tiempo. Antes de finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando y quieran conocer un poquito más de Vale y conocer vuestros espacios y todo lo que hacéis desde allí, déjanos vuestra página web para que os encuentren sin problema. Perfecto, pues muchísimas gracias. Es thevalley.es, de Vale como el valle en inglés, thevalley.es. Y ahí encontrarán toda la información, tanto en nuestros cursos como también la programación de eventos que hacemos. Y también os invito a que también los oyentes se puedan registrar en nuestra comunidad vinculada al espacio de innovación más tecnológico, que es lo que llamamos Club The Place, como club y el lugar, clubtheplace.com. Entonces, las dos webs serían thevalley.es y clubtheplace.com. Pues, Juan Luis, como siempre, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de algo tan importante como es la ética que nos tiene que garantizar ese futuro tecnológico que ya tenemos prácticamente aquí. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo. Adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.